A continuación, derechos digitales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos, con la conducción de Daniela Macías y Matthew Armijos. Derechos Digitales. Nuestros datos, insumos importantes para la generación de productos y servicios, sin embargo, también utilizados por personas malintencionadas que quieren causarnos daño. Bienvenidos, esto es Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y de datos para todos. El día de hoy, junto a Matthew Armijos abordaremos un tema que nos preocupa a todos actualmente, que es el uso de datos de nuestros teléfonos para generar suplantaciones de identidad, para generar llamadas, para obtener datos biométricos, entre muchas otras acciones que pueden llegar a afectar nuestra dignidad en el entorno digital. La seguridad, los datos personales y la privacidad son tres aspectos fundamentales que confluyen en esta nueva modalidad que están utilizando hoy por hoy, que son estas llamadas de otros números a nuestros teléfonos celulares con el objetivo de capturar ciertos datos, con el objetivo de obtener un contacto por parte de nosotros, de tal forma que personas detrás de estos números telefónicos, detrás de este contacto, puedan utilizar justamente esos datos o esa información que van a recopilar de nosotros para poder así utilizarla de mala manera. Dani, ¿no te ha pasado que justamente entre estos últimos meses al menos has recibido llamadas de números internacionales de África, Asia, Europa, inclusive Norteamérica o Sudamérica, que no has tenido algún contacto o de los cuales tú nunca has adquirido ningún producto o servicio? Sí, justamente. A partir de hace unos 5 o 6 meses hemos empezado a recibir a través de llamadas de WhatsApp y se han reportado ya varios casos en el Ecuador en el que te hacen videollamadas. La primera intención justamente es que tú atiendas esta llamada para generar llamadas, 1, extorsivas y 2, llamadas de suplantación de identidad, porque a través justamente de la llamada telefónica lo que buscan es obtener tu imagen, el tema de tus ojos, el tema biométrico de tu cara, para así poder acceder a tus cuentas, ya sea bancarias, por ejemplo, a tus cuentas para poder hacer consumos en distintas páginas como Amazon, entre otras, para poder gestionar a tu nombre ciertas transacciones. Y por otro lado, hay el otro tipo de llamadas que también estamos recibiendo, en donde usan tu imagen cuando tú contestas para mostrarte contenido sexual. Y que una vez que te muestran este contenido sexual que tú estás mirando a través de la videollamada, te amenazan con exponer que tú visualizas este tipo de contenido en redes sociales, en detrimento de tu imagen, de tu reputación, para justamente pedirte dinero a cambio de la no publicación de este tipo de contenido en redes sociales. Hoy en día tenemos un avance muy grande en cuanto a inteligencia artificial. Y eso nos permite utilizar ciertos aplicativos, ciertos desarrollos que están en la web y con los cuales nosotros podemos, por ejemplo, hacer alguna consulta para que nos responda automáticamente, generar de forma automática presentaciones en PowerPoint, por ejemplo, generar de forma automática también imágenes. ¿Y cuál es uno de los objetivos de capturar justamente esta información biométrica? Que toda esa información biométrica puede pasar
con inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que también nuestros rostros sean objeto de videos de contenido sexual, por ejemplo, y que no solo nos puedan extorsionar diciéndonos tenemos un video sexual tuyo y nos muestren y en realidad sea nuestro rostro, porque con la ayuda de la inteligencia artificial pudieron colocar nuestra imagen, nuestra biometría en un video de contenido sexual, sino que también lo que buscan realizar es conservar o guardar esas biometrías para pasarlas a contenido sexual y también vender ese contenido sexual. De forma que se vuelve un negocio bastante rentable. ¿Por qué? Porque dentro de la industria de la generación de los contenidos sexuales no tienen que contratar actores, no tienen que contratar personas que estén detrás de cámaras. Simplemente es una persona capturando biometrías y pasándolas a un aplicativo de inteligencia artificial que les permita generar un video falso y ese video falso sea transmitido o cedido, vendido a través de los mecanismos que tienen para transaccionar este tipo de contenido. Entonces nos vemos frente a una exposición tan alta, no solo desde la perspectiva extorsiva, sino también al uso de nuestra imagen para una explotación abusiva. Justamente pensamos que muchas veces nuestro número de teléfono no es un dato tan importante y en algunas ocasiones decimos, no, esto es un dato de contacto, no es un dato de identidad, no requiere ser resguardado, no requiere mayor seguridad. Al final es el número telefónico que muchas veces está disponible a través de redes sociales cuando nosotros mismos ingresamos nuestra información personal dentro de una red social. Consta en los distintos registros públicos administrados por el Estado y decimos, bueno, quizás el número de teléfono no es un dato que uno le pondría tanta importancia como un dato de salud, un dato sensible, como el dato genético, como cualquier otro tipo de dato que requiere como mayor protección o mayor salvaguarda. Sin embargo, ahora empezamos a ver por qué es tan importante implementar ciertos esquemas de protección. Porque ¿de dónde obtuvieron esa información? Tenemos varios casos. Tenemos el caso Novestrat que nos pasó hace algunos años, en donde veíamos que varios funcionarios de diversas entidades públicas, al momento de salir o desvincularse de estas entidades públicas, se llevaron las bases de datos de todos los ecuatorianos, de algunas entidades como el Semplades, el BIES, entre otras, y pusieron en marcha un servicio de consulta de información que alojaron en una base de datos en Miami que no tenía ningún tipo de salvaguarda, estaba ahí disponible para todo el mundo, todos podíamos acceder a esa base de datos porque no tenía ningún tipo de seguridad. Y llegaron unos israelitas que estaban haciendo un trabajo de investigación, encontraron que esa información de todos los ecuatorianos estaba disponible, había información de niñas, niños, adolescentes, había información de todas las personas, incluso había información de fallecidos, que estaba así, simplemente habilitada para que cualquiera la pueda consultar. Y evidentemente, por un lado estamos nosotros que decimos, bueno, ya vamos a entrar a consultar porque queremos algún servicio, queremos ubicar a una persona, etcétera. Pero también hay malas personas que quieren acceder a esa información y que seguramente accedieron a esa información porque no sabemos cuánto tiempo estuvo ahí. Y en esa base de datos había números de teléfono, correos electrónicos, había números de tarjetas de crédito, contraseñas, entre muchas otras cosas que realmente pensamos que no pasaba nada. O sea, dijimos, bueno, tal vez es un caso, las personas fueron irresponsables de alguna manera y no sucede nada. Mentira. Pasaron unos 2, 3 años y empezamos a ver cómo el uso justamente de el perfil de WhatsApp, que es uno de los medios por el cual se ejecutan este tipo de trampas, de extorsiones, de estafas, de obtención de información, fue progresivo. Al principio veíamos campañas de usos de datos para decirme, mira, hola, soy tu tía Pepita, estoy atorada en un aeropuerto de Ámsterdam y no puedo viajar, mis maletas están en China y necesito liberarlas, ¿me puedes prestar dinero? Y resulta que estos mensajes sí venían de la tía Pepita, porque era un perfil de WhatsApp con su foto, con su nombre, y había personas que caían y depositaban dinero a estos grupos extorsivos que muchas veces ni siquiera estaban en el Ecuador. Y así fuimos evolucionando en el tema de hacer estafas a nivel o a través del entorno digital, a través de este aplicativo,
Ya no solo se usaba WhatsApp, sino también los perfiles de Facebook, los perfiles de Instagram. Creo que hemos sido víctimas de campañas de phishing actualmente, que son 2-3 correos diarios en los que intentan suplantar ciertas compañías para que nosotros ingresemos información. Entonces vemos que el correo electrónico, el número de teléfono, que parecían cosas tan irrelevantes, realmente sí requieren protección, y una protección bastante fuerte, porque además en nuestra realidad, en donde tenemos el tema de vacunadores, el número telefónico se vuelve un tema bastante importante para evitar recibir llamadas de estos grupos de extorsión en donde quieren obtener dinero a través de poner en peligro nuestra seguridad. Así es. Y es más, como tú muy bien lo manifiestas, en estas vulneraciones a las bases de datos que hemos tenido en el país, se han liberado muchos datos de tarjetas de crédito, de números de cuentas de ahorro corriente que nosotros mantenemos dentro de las entidades bancarias. Y claro está, las entidades con el objetivo de potencializar el uso de las nuevas tecnologías, con el objetivo de facilitar y dar mayor accesibilidad a los ciudadanos, incorporan ciertos mecanismos a sus desarrollos, a sus propios accesos, sus propios servicios, con el objetivo de mejorar justamente su servicio, que es lo adecuado, lo que debe suceder. Sin embargo, detrás de ello, por eso quieren estas personas capturar esos datos. ¿Para qué? Para poder utilizar en estos factores de autenticación que se establecen dentro de distintos aplicativos estas imágenes con el objetivo de acceder a tus cuentas, poder hacer esas transacciones de dinero. Ya tienen ese dato del número de cuenta. Ya tienen el dato de tu correo, ya tienen el dato del número telefónico, tu nombre, apellido, parentescos. Tienen toda la información que inclusive está atada a muchas de las preguntas de seguridad que están detrás de la configuración del aplicativo para poder, por ejemplo, recuperar tu contraseña. Te preguntan cuál es el primer apellido de tu padre, cuál es el segundo apellido de tu padre o de tu madre, cuál es el nombre de tu mascota, en qué institución educativa estudiaste, en dónde te graduaste en tu tercer nivel, por ejemplo, que es información que está disponibilizada inclusive en registros públicos accesibles, con el objetivo de establecer que yo tengo un título y que las personas puedan verificar que en realidad tengo un título, que está bien. Sin embargo, con el uso o la captación de estas imágenes, lo que buscan realizar es justamente acceder a esos desarrollos, acceder a estos dispositivos a través de este factor de autenticación, que además es bastante fuerte porque la captura de la biometría es bastante específica. Entonces es un muy buen factor de autenticación, pero que a su vez las entidades que lo utilizan deben establecer mecanismos reforzados, mecanismos que permitan también la intervención humana cuando se toman valoraciones automatizadas y que a su vez permitan entonces tener esas salvaguardas que merece justamente el tratamiento de este tipo de información. ¿Para qué? Para evitar justamente estos posibles conflictos o posibles vulnerabilidades que se pueda tener dentro del uso de esta tecnología, para así evitar lesiones o vulneraciones al patrimonio o a los derechos y libertades fundamentales de los titulares. Sí, cabe resaltar que además de todo lo que ya hemos mencionado, todo esto alimenta una industria bastante delictiva y lucrativa, lamentablemente, que es el tema de la pornografía. ¿Por qué? Porque evidentemente ya esto resulta en un tema bastante atractivo para aquellas empresas o organizaciones que se dedican a este tipo de actividad ilícita, en el que obviamente ya no tienen que pagar ni actores, ni tampoco tienen que entrar en gastos operativos para hacer o ejecutar actividades de trata de personas, sino que todos, independientemente del entorno en el que nos encontremos, únicamente con nuestro rostro podemos formar parte de un video sexual, de contenido sexual, que además se ve real, porque no sé si tú has podido fijarte ahora a través de redes sociales como TikTok, en donde tú ya puedes integrar ciertas plantillas, emulan la forma en la que tú hablas, emulan la forma en la que mueves los ojos, tus expresiones, y de esta forma, de todas formas, tú ves cómo tu dignidad y tu integridad sexual se ven afectadas, porque puede ser un avatar
generado a través de inteligencia artificial, pero no deja de ser tu rostro el que está apareciendo en un video pornográfico, en un video de contenido sexual, que además va a ser comercializado, que no va a ser un tema de se lo paso a 2 o 3 personas, sino que va a ser comercializado y que va a estar disponible para todo el mundo en cualquier momento a través de plataformas que no creo que hagan más allá de transgredir no solo tu intimidad y tu privacidad, sino que están ejerciendo violencia sexual en tu contra y están cometiendo delitos sexuales en tu contra sin usar tu cuerpo. ¿Por qué? Porque además hay que entender que ya nuestro entorno digital trasciende lo físico, o sea, trasciende toda la parte de como, bueno, ok, la persona no está siendo tocada, la persona no está siendo de alguna forma agredida en su cuerpo, pero de todas formas es tu cuerpo el que está ahí, es tu rostro el que está ahí y está siendo agredido en un nuevo entorno que basta decir no entendemos del todo y el alcance que tiene, pero que con actividades tan básicas que uno dice, bueno, es contestar una llamada, es contestar una videollamada. Pues contestar una videollamada justamente puede ocasionarnos una lesión gigantesca. ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando yo quiera aplicar a una empresa prestigiosa o quiera aplicar a una beca para estudiar o quiera simplemente desarrollarme en mi entorno familiar que va a tener acceso a todos estos videos en donde yo voy a ser parte de un contenido sexual del que ni siquiera quiero pertenecer, ni siquiera me imaginé algún día ser parte, sin que ya pueda existir ahora una vulneración desde la perspectiva de me van a secuestrar o me van a llevar a una red de trata, sino que igual estoy siendo parte de estas redes tan poderosas en el mundo, pero que igual me están afectando de cierta manera. Entonces empezamos a ver que no solo es necesaria una aplicación de normativas preventivas como la Ley de Protección de Datos Personales, que basta decir que cada vez se hace más necesaria una autoridad como la Superintendencia de Protección de Datos Personales, que además hace cada vez más necesario que las entidades públicas empiecen a ser conscientes de que tienen que aplicar esta ley, porque a pesar de que son registros públicos y que la información tiene que estar ahí por un mandato legal, por ejemplo, el registro civil, en donde mi información para garantizar mi nacionalidad y para garantizar mi derecho a la identidad tienen que guardar esa información, no necesariamente tienen que transaccionar con esa información y venderle servicios a todo el mundo con toda esa información, de la cual además no me brindan ningún tipo de beneficio, porque no es que el registro civil me genera beneficios propios por vender mis datos, ¿no? Y el mismo Estado, vendiendo mi información, genera beneficios que ni siquiera me están llegando. Y por otro lado, también hace importante establecer que las entidades privadas están más que obligadas a cumplir con esta normativa, pero que además de toda esta ley de protección de datos, ya no solo necesitamos una norma, ya necesitamos regular la sociedad de la información, la sociedad red, orientada con un montón de normativa que me ayude a gestionar qué va a pasar con estos casos, en donde ya las barreras fronterizas no son suficientes, porque estas llamadas las recibimos del Congo, las recibimos de la China, las recibimos de Taiwán, la India. ¿Y quién va a sancionar a todas estas personas? ¿Están usando VPNs? ¿De dónde salen esas llamadas? ¿Quién investiga estos delitos? ¿Hasta dónde está la competencia de nuestra policía para podernos proteger frente a esto? ¿O estamos siendo insuficientes ya en la protección de nuestros derechos? O sea, ya nos hace cuestionarnos cómo la superintendencia va a tener que cooperar con otras autoridades para poder dar de baja ya no a delincuentes tradicionales que están en nuestras fronteras o que están de forma física en un país, en donde los puedes capturar y te los llevas y los metes presos y los procesas. No funciona de forma ideal la justicia, pero ¿qué pasa si ya así somos ineficientes? ¿Qué va a pasar con aquellos delitos que trascienden toda frontera y que además son redes que son mucho más poderosas que un mismo Estado? Entonces empezamos a ver como toda esta necesidad de armar organismos que se encarguen de buscar nuestra seguridad y nuestra integridad, ya no solo física, sino también nuestra imagen en el entorno digital, en donde además, por ejemplo, Meta fue sancionado recientemente porque los avatars que se creaban fueron utilizados para una violación digital, en donde un avatar fue violado por un grupo de otros avatars. Entonces, ¿hasta dónde llegan mis derechos? ¿Cómo funciona la integridad? Ahora que vamos a funcionar en un mundo meta, en donde los terrenos cuestan, en donde ya todo lo vamos a digitalizar y donde vamos a estar ahí metidos un 24/7, ¿hasta dónde llega nuestra integridad y hasta dónde es el alcance de la integridad física y dónde está nuestra integridad sexual materializada?
Y tal cual tú lo manifiestas, y ya lo habíamos analizado inclusive en el programa anterior, también una parte muy vulnerable dentro de estas nuevas formas de extorsión, estas nuevas formas de ataque que mantenemos, son nuestros niños, niñas y adolescentes. Y es un problema bastante fuerte. ¿Por qué? Porque hoy en día muchos adolescentes tienen acceso a un teléfono celular con conexión a internet. Muchos niños tienen acceso a teléfonos celulares de sus padres o a teléfonos celulares propios, los cuales una vez llegue la llamada, que inclusive saben cómo contestar las llamadas, son nativos digitales. Ya han vivido, han crecido en este entorno digital, ya conocen por defecto cómo realizar la contestación de una llamada, cómo realizar una videollamada. ¿Y qué puede pasar? Nuestros niños, niñas y adolescentes pueden estar contestando este tipo de llamadas porque no conocen todos estos riesgos derivados del uso de las tecnologías, y que a su vez pueden estar siendo captadas sus biometrías. ¿Para qué? Para alimentar justamente una red que es muy grande, que es la red de pornografía infantil, que inclusive hoy en día, según documentales que hablamos el programa anterior y que hoy en día está expuesto en las salas de cine, que es un documental que expresa que justamente la industria de la pornografía infantil está cada vez alcanzando más a la industria del narcotráfico. Ya sobrepasó la industria del tráfico ilegal de armas. Está segunda entre las industrias de esta zona oscura que mantenemos dentro del mundo, y que lo que están haciendo es obteniendo estas nuevas formas de captura de datos para seguir lucrando y para seguir desarrollando de mejor forma sus redes, no solo de pornografía infantil, sino también de trata de niños, niñas y adolescentes. Y claro está, lo que tú mencionas es importantísimo conocer: la implementación de una ley de protección de datos personales, la implementación de una ley de la sociedad de la información o de la sociedad red, como tú dices, porque ha ido avanzando nuestra sociedad a un nuevo tipo de esquema en el cual nos desenvolvemos totalmente en entornos digitales. La necesidad de cooperación de nuestras entidades nacionales con otras entidades nacionales o supranacionales que permitan justamente la investigación de este tipo de delitos, el seguimiento de estas personas con el objetivo de que capturar a esas personas y poder evitar todas estas lesiones a nuestros derechos, a nuestras libertades o al propio desarrollo de nuestra vida. Y justamente para eso, por ejemplo, ¿qué podemos hacer los padres? ¿Qué podemos hacer los niños, niñas, adolescentes, las personas que estamos detrás del celular y que recibimos esa llamada? Podemos realizar a través de los distintos mecanismos que nos dan los aplicativos un bloqueo, un reporte, y poner el comentario en el reporte. Comenzar a crear cultura en nuestros hogares, conversar con nuestros hijos, conversar con nuestros compañeros de trabajo, conversar con nuestra familia, de tal forma que podamos generar un canal de información que permita mantener a cada uno de nosotros culturalizado en el uso de las tecnologías, y de esa manera podamos conocer que existen estos casos, comentarlo, comunicarlo a través de las redes sociales, de forma que todas las personas que no conocen qué hacer, que no conocen a quién acudir o cómo proceder con este tipo de casos, sepan que existe una línea que seguir, de forma que estas personas puedan ser reportadas y que la red que está detrás de todo este esquema de extorsión vaya perdiendo justamente estos canales. ¿Por qué? Porque de lado vamos a tener a la multinacional que está detrás de WhatsApp diciendo: ok, esta cuenta tengo que bloquearla porque no cumple mis parámetros, de mis términos y condiciones, porque no está cumpliendo condiciones de protección de datos, privacidad, seguridad, intimidad, y de esta manera poder canalizar de forma adecuada un esquema seguro, sano y confiable de datos en el cual nos estamos desarrollando. Justamente, y hay que recordar que no basta solo con no contestar. Somos todos responsables de construir un entorno digital sano y seguro para todos. ¿Qué tenemos que hacer? Reportar, bloquear y continuar en esta tarea hasta que tengamos y gestionemos un adecuado entorno digital en el que todas las organizaciones y los actores que
que formamos el Estado y la sociedad seamos responsables y empecemos a gestionar esto con conciencia. Esto fue Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos, con la conducción de Daniela Macías y Matthew Armijos. Derechos Digitales,